alrededor de los desafíos que muestra la sociedad en relación al complejo cambiante en el que estamos viviendo la identidad. Por eso también hemos querido, más allá de invitar a los chicos de la Escuela del Diamante, compartirlo con todos los que están vía YouTube y hacer este cierre juntos. Entonces, hoy nos acompaña la doctora Catalina López, la doctora Pilar Escotorín, y el doctor Roberto Almada. También quiero decirles desde ahora que pueden ir enviando por el chat de Zoom o por los comentarios en YouTube las preguntas que vayan teniendo para ellos, porque al final tendremos un espacio en el que podrán responder todas estas interrogantes. Vamos a comenzar presentando a la doctora Catalina. Pues bueno, primero decir que es ecuatoriana, nos acompaña desde allá. Es doctora en fonoaudiología por la Universidad del Museo Social Argentino, terapeuta del lenguaje por la Universidad Central de Ecuador, experta en el área de desarrollo integral infantil. Tiene un postdoctorado en el Instituto Sofía con el tema Las personas autistas, un análisis desde los principios andinos de la reciprocidad y la complementariedad. Y forma parte de la Fundación Aguanalink, creada por jóvenes profesionales y están realizando proyectos educativos y productivos en las comunidades de Quichua de Otavalo. La segunda doctora que voy a presentar es la señora Pilar, es chilena, es doctora en Psicología de la Comunicación, licenciada en Comunicación Social, periodista y profesora de Lengua y Literatura Hispánica. Y también nos dice lo importante que fue para ella sentirse cómoda y segura en la escuela para desarrollar todas sus habilidades y llevar el aprendizaje, que es más fácil cuando estamos contentos y nos sentimos cómodos en la comunidad. Se ha especializado en comunicación interpersonal, prosocial, y gracias a eso nos cuenta que para transformar el mundo en un espacio más seguro, no se nos hace tan difícil como pudiera parecer, pues todos y cada uno tenemos recursos creativos necesarios para activar nuestra confianza y prosocialidad. Y por último, el doctor Roberto Almada, que ya por lo menos los chicos de la Escuela del Diamante lo conocemos, que nos estaba acompañando todas las cápsulas de los miércoles durante estas semanas, las ha enviado él. Es sacerdote, es argentino, es psiquiatra, experto en logoterapia y filósofo. Cada uno va a tener a continuación 20 minutos para desarrollar sus temáticas. Por favor, les pido ajustarse a este tiempo. Y luego tendremos una ronda de preguntas que los chicos nos han ido enviando a través de estos 2 últimos días, vía WhatsApp, que ellos van a aclarar muy amablemente. Así que doy la palabra a la doctora Catalina, que nos va a hablar sobre diversidad cultural y las capacidades diferentes. Gracias, Catalina. Bueno, buenas tardes a cada una y a cada uno. Más que el currículum, creo que la cosa maravillosa es poder estar siempre en un espacio de diversidad. Yo no quiero detenerme en demasiados conceptos porque es un tema súper amplio. Más bien voy a enfocarme a algunos puntos que para mí han significado fuertemente el comprender lo que es la diversidad. Partiría por esta imagen. No sé si alguno de ustedes tiene la maravilla de conocer Galápagos. Estos son algunos de las imágenes de Galápagos
y aunque la iguana parezca horrible, es considerada bellísima porque es un animal en peligro de extinción. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad, creo que cada uno de nosotros, inclusive hay como una competencia entre los distintos países para decir cuál es el país más biodiverso. Todos consideramos que la biodiversidad es la cosa más hermosa que nos puede dar. No hay un país feo. Cada uno de ellos va a presentar distintos espacios. Este es el Yasuní, donde todavía tenemos selva virgen, donde todavía podemos encontrar animales que no se pueden encontrar en otros lugares. En esta imagen de diversidad es también en Galápagos. Lo que me encanta de esta imagen, y por eso le he puesto acá, no tanto para expresar la diversidad, sino para ver dentro de lo que es este horizonte, hay imágenes que aparentemente se las ve y no las ve. Y cuando en realidad yo intento mirar esta imagen, puedo descubrir una belleza que en primera vista no sale. Y esta imagen es la que más me retrotrae a la diversidad del ser humano. Después volveremos a eso. Hablamos de cultura. Esta es una imagen hecha con una indígena de Filipinas que en medio de la explicación de lo que era una de las costumbres que tienen para las personas que mueren, colgarlos en las montañas para que estén más cerca de Dios, al mismo tiempo de la belleza de lo que la señora explicaba, al mismo tiempo explicaba su dolor de no ser considerada igual que otros por su cultura. Hablamos de biodiversidad, pero cuando nos volvemos a comprender la diversidad del ser humano, en realidad entramos en un gran conflicto. Porque el problema es que nosotros no nos aguantamos en nuestras diversidades. En el consultorio muchas veces vienen las parejas y me dicen, doctora, yo me voy a separar de mi marido porque somos distintos. Entonces yo siempre me río porque le digo, y esa es justamente la belleza del ser humano. Pero vamos a ir entendiendo un poquito más. Dentro de los procesos diversos, nosotros vamos a tener la cultura, pero también nuestra cultura ancestral. Y es donde más yo quiero poner algunos puntos como de análisis para esto. Cuando hablamos de capacidades diferentes, porque hablábamos también al inicio, esta es la imagen que yo he armado con muchos adultos autistas, que es con donde yo más trabajo. Decidimos que la imagen del autismo tendría que ser un vitral, donde demostrara realmente la belleza de la diversidad de cada una de las personas. Pero ¿qué sucede con la biodiversidad y la diversidad? Si nosotros nos ponemos a pensar en la biodiversidad, entramos en una desesperación porque decimos, realmente se está destruyendo nuestra naturaleza. Pero al mismo tiempo, esta imagen me encanta porque ustedes saben que Chernobyl, cuando tuvo todo el desastre nuclear, quedó inhabitable y hace 30 años que no está habitada. Al mismo tiempo, la imagen que está a mi derecha, se puede ver ahora que la naturaleza, más allá de toda la agresión que nosotros pudimos haber hecho hacia la naturaleza se reconstruyó. Ahora prácticamente no se ven las casas, sino se ve un bosque. La naturaleza volvió a comprender que esa diversidad, esa biodiversidad, sale más allá inclusive de las heridas, y heridas que pueden ser muy, muy fuertes. Si bien en esta imagen solamente pongo una herida de la naturaleza, más aún podríamos comprender las heridas que cada uno de los seres humanos tenemos. Cuando hablo de diversidad cultural, también me voy a entrar en un mundo que para mí es fascinante y me corre por las venas porque todos nosotros creo que de México
hacia abajo, todos nosotros tenemos sangre indígena. Y cuando hablo de diversidad con los indígenas, para ellos, por ejemplo, cuando hablo de la diversidad de la naturaleza, ellos me dicen, lo que pasa es que la naturaleza es parte nuestra. Nosotros no estamos fuera de eso. Por lo tanto, el desequilibrio comienza cuando nosotros hemos roto y hemos empezado a comprender que hay alguien que no vale, que hay algo que tiene que ser sacado, que hay algo que tiene que ser quemado. Es ahí donde nosotros vamos a acabar con nosotros mismos. Les decía que yo trabajo en autismo. Cuando yo fui a esta casa, Verónica es una niña autista en una región indígena. Cuando los padres me presentaron a Verónica, no me dijeron es una niña autista, me dijeron es la hija del Chimborazo. Chimborazo es uno de los volcanes más grandes que tenemos en mi país, para decir la grandeza que tenía su hija. Cuando fui a otra comunidad indígena y necesitaba hablar con un adolescente autista, vino el alcalde, como digamos, del pueblito, vino el párroco, vino todo mundo, porque yo no me podía encontrar con él, porque él es comunidad. En la población guaraní, esta es la última guerrera de los guaraní. Uno puede pensar, puede ver distintas cosas, puede decir qué pobreza, uno puede decir que está desnuda, otro puede decir tantas cosas. Mi experiencia personal con esta señora fue en realidad descubrir la ternura. Una mujer que me llevaron porque pensaban que tenía autismo, una mujer que no habla, pero que no necesita hablar porque es su cuerpo, su ser, que dice, y fue el concepto para mí, fue el concepto de ternura. Muchas imágenes, pero creo que quisiera llegar a esta frase. Recuerda siempre que eres absolutamente único, al igual que todos los demás. Es decir, que en la diversidad está una unicidad. Una unicidad que, si bien es simple, al mismo tiempo es súper compleja, porque requiere del ser humano ser capaz de comprender que cada persona que está a mi lado, así como cada árbol, cada persona que está a mi lado tiene una belleza. El problema es cuando yo considero que esa persona tiene que cumplir ciertos estándares y como no entra a mi autorreferencialidad de estándares, voy a hablar de discapacidad. En cambio, cuando yo comprendo que el otro es tan valioso como yo y que su pensamiento es tan valioso como el mío, en realidad hemos trascendido. Una de las imágenes más fuertes del mundo andino, quien lo conoce, es la chacana. La fascinación de la chacana es que no existe ni la muerte ni la vida. No existe ni el verano ni el invierno, porque no son realidades duales. Son realidades una dentro de la otra. Es decir, que en la relación de la noche es la noche que permite el día. No es la noche opuesta al día, es la noche que permite al día. En la chacana nosotros podemos centralizar una relación profunda con nosotros mismos, profunda con los demás, profunda inclusive con la creación, con los seres creados, y una relación profunda con el absoluto que para cada uno puede tener un nombre. Para mí es Dios. Solamente a través de esta comprensión de una cuestión totalmente diferente y al mismo tiempo totalmente única, es cuando en realidad para mí ha sido la experiencia más profunda de decir, todos somos distintos.
Dentro de la chacana, uno de los valores para llegar al equilibrio es la confianza. No las habilidades, es la confianza. El alimento. Miren, hay un principio andino espérense, voy a ver el tiempo porque se me voy a pasar. Hay un principio andino que a mí me fascina para poder comprender todo lo que decía antes, es la reciprocidad. En el mundo andino no existe el niño ni el adulto, porque todo es una relación de equilibrio. Y en esta reciprocidad es como el agua de un lago, que naturalmente tiene que ir al mar. La reciprocidad no es un ida y vuelta, la reciprocidad es un dar, un dejar fluir. En ese dejar fluir de lo que yo soy y lo que el otro es, realmente es el momento donde se produce el encuentro. Y en este encuentro, no voy a hablar de todas estas cosas, en este encuentro es donde llegamos al equilibrio cosmogónico y al equilibrio personal. Porque es solamente ahí que no tendremos miedo del otro. No tendremos miedo de la cultura distinta. No tendremos miedo de las ideas distintas. Porque en realidad el momento en que nosotros nos hemos situado en pensar que hay una sola verdad, hemos llegado al momento en que yo llamo el momento de la ignorancia. Porque la verdad nace en la relación profunda entre seres. Y seres me voy a ir también al hecho, como les decía, de la naturaleza. Carla, ya se me está acabando el tiempo. Sí. Ya. Entonces, una nota nomás, bueno, no les voy a ir. Solamente les pongo esta frase que utiliza Temple Grandin, una autista que es investigadora. Dice, el mundo necesita de diferentes tipos de mentes que trabajen conjuntamente. Con eso terminaría, Carla. Muchísimas gracias por su aporte y por su experiencia, que es lo más bonito que deja este conversatorio, la experiencia que nos transmiten. Bueno, a continuación, la doctora Pilar nos va a compartir su experiencia también. Ella nos habla sobre desigualdad y género, así que todo suyo a la palabra. Si a la Cata no le alcanzó el tiempo, yo tengo cero posibilidad de decir algo en 20 minutos, pero lo voy a intentar. Entonces me pongo el cronómetro. A ver, el tema es un tema tan apasionante, el hablar de género, digamos, además es un tema tan relevante que tenía que, de alguna manera, elegir qué podía decir en 20 minutos que tuviera mínimamente sentido para por lo menos abrir algo, ¿no? Y entonces yo me subrayé algunas cosas que dijo la Cata, con las que voy a comenzar. Ella dijo, el desequilibrio comienza cuando pensamos que hay algo o alguien que no vale, ¿no? En la diversidad está la unicidad. Cuando el otro no entra en mis estándares, hablaré de discapacidad o hablaré de otras cosas también. Y el tema de que no hay una sola verdad, ¿no? Cuando pensamos que hay una sola verdad, es que estamos entrando hay que aceptar que esto es más cercano a la ignorancia y que la verdad nace de la relación profunda entre seres, no entre hombres y mujeres, entre seres, entre personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desigualdad y género, la primera pregunta es, si yo les digo, ¿no? Ahora no tenemos tiempo a hacer una encuesta, pero si tuviéramos la haríamos. ¿Qué emoción o pensamiento me provoca la palabra desigualdad? Por ejemplo, si hiciéramos esto en el chat y cada uno escribiera, seguramente las emociones o que vienen tienen que ver como con injusticia, como no, como ganas de cambio, esto no puede ser o lo que sea, ¿no? Si en cambio yo les pregunto en una palabra qué emoción o pensamiento provoca la palabra género, aquí
nos vamos a encontrar con una lista de emociones y pensamientos mucho más distintos y de una categoría mucho más amplia que la desigualdad. Porque parece que desigualdad estamos como más de acuerdo, no puede ser, o esto genera daños, pero en cambio, en el tema del género, parece que hay emociones de todo tipo, incluso emociones negativas a nivel de ataque, de decir, esto me está amenazando, lo que yo creo, mis creencias, el modelo de familia, la sociedad, ¿no? Incluso llegar a hablar de ideología de género, que eso ha hecho muchísimo daño porque es como que no hubiera ninguna investigación científica detrás, como que fueran ideas que alguien inventó y que quiere convencer manipulativamente, como que no hubiera nada, ¿no? Y en ese sentido, el primer aporte es decir, bueno, a ver, vamos a hablar de género y vamos a hablar en serio de género, no vamos aquí. Pero ¿por qué digo esto? Porque es importante que primero, cuando escuchamos este tema, si hablamos de género y de desigualdad o de inequidad, primero que seamos capaces de identificar en nuestro pensamiento y en nuestra mente qué me pasa cuando escucho esta palabra. Porque si tengo algún tipo de contaminación para pensar, a ver, ya viene la feminista, a ver qué me dice. Si uno tiene este tipo de pensamiento, son tremendamente perturbadores para que uno realmente pueda hacer una reflexión serena, ¿no? Serena porque de estas cosas hay que hablar. Y hay que hablar, y uno dice, ay, pero pucha, ¿y qué pasa si pienso esto? ¿Está mal? No está mal pensar. Lo que no podemos hacer es no pensar en lo que pensamos. O sea, el camino para derribar los prejuicios es pensar en el pensamiento. Me doy cuenta que este tema me molesta. Me doy cuenta que este tema me da miedo. Me doy cuenta que este tema me altera. Me doy cuenta que este tema me pone nerviosa. Me doy cuenta que este tema me apasiona. Me doy cuenta que este tema me gusta. Si yo me doy cuenta, incluso cuando tengo a un otro que me comenta algo que podría incluso sentir que pone en riesgo algo que a mí me da estabilidad y seguridad, lo puedo hablar desde la aceptación de la diversidad, de que este otro tiene un pensamiento que es distinto del mío, pero no me afecta a lo que yo soy. Le tengo que dejar ser. Entonces, bueno, lo primero es, antes de hablar de género, yo les pregunto qué les provoca la palabra, ¿no? Esa es la primera cosa. Y después hablar de que los procesos culturales son parte de la vida y en realidad los procesos culturales son aquellos que nos organizan la vida, también el pensamiento, incluso la lengua determina muchísimas cosas. La Catalina esto lo puede decir, hay palabras que en lenguas indígenas nombran cosas que luego no sabes cómo traducir, porque hay situaciones que en esa cultura existen y que en otra cultura no sabrías cómo nombrarlas. Es decir, los procesos culturales nos diseñan la vida entera y el desarrollo humano. No todo es genético, no todo es biológico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de género, la pregunta es, ¿qué es lo normal aquí? ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿No? Entonces, en realidad, el género es una construcción sociocultural que dice lo que se espera de una persona, qué comportamientos tiene que tener, cómo se tiene que vestir, qué es lo que es deseable, qué es lo que no es deseable, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es que es así. Y si alguien piensa que no es así, en realidad no nos damos cuenta que la perspectiva de género, ¿no?, es la que nos ha ayudado a entender cosas. Por ejemplo, uno podría decir, ¿por qué las mujeres no podían votar? No hay ningún motivo. La mirada de género te permite entender, hay una construcción sociocultural de lo que se piensa que es lo femenino y no hay ningún argumento de ningún tipo que indique por qué la mujer no puede participar en la vida política. Y entonces, o por qué no podíamos ir a la universidad. Todas esas eran construcciones de género. Entonces, mirar el mundo desde una perspectiva de género nos hace como que nos pone unos anteojos y nos permite ver cosas que si no, no las veríamos. Entonces, para mirar desde una perspectiva de género podemos mirar desde tres lados, ¿no? En esta escuela me imagino que el objetivo es trabajar de manera más compleja, pero una, por ejemplo, es que hagamos una mirada sistémica, la cultura patriarcal, todo lo que genera esta mirada, ¿no? Si miramos desde la perspectiva de género, nos damos cuenta de toda la inequidad que existe entre las personas y sobre todo que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Luego hay otra dimensión que es como de entrenamiento, que tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, ¿no?
Y hay otra mirada que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Ok, hay cosas que yo no puedo hacer, yo no soy presidenta de un país, yo me formaré lo que pueda, pero no puedo cambiar los currículums de las universidades, pero yo me relaciono con personas todos los días, yo tengo pareja o amigos o amigas, ¿no? Y entonces esta perspectiva de género me puede ayudar a que mis relaciones interpersonales sean lo suficientemente equitativas, ¿no? Entonces, no hablamos de una ideología de género, y en esto yo sé que hay muchas personas que tienen una convicción religiosa profunda y también iluminada desde el amor, pero que de alguna manera se sienten amenazados por la perspectiva de género porque piensan que efectivamente es ideológica. Aquí yo, en ese sentido, además de que no estoy de acuerdo, creemos que hay suficiente evidencia para entender que el género es efectivamente una construcción sociocultural que además ha hecho muchísimo daño y que ha hecho y hace que más del 50% de la población en estos momentos vive situaciones de violencia, y más del 50%, ¿no? Una de cada 3 mujeres, por lo menos, pero si yo preguntara aquí de las chicas que están en este grupo, digamos, después en YouTube habrá otra gente, ¿no? Pero ¿quién alguna vez ha sentido miedo de que la podrían violar en una situación de oscuridad en la calle? Me extrañaría mucho que alguna no levante la mano, ¿no? O sea que la experiencia de la violencia de género la hemos vivido todas, ¿no? Solo que está tan normalizada que hay personas que consideran que es una cosa interpersonal, que es de parejas que tienen problemas, de chicos que son un poco más celosos y que es un tema de la persona. Ella se expone o tuvo mala suerte, por eso hay que cuidarse, pero en realidad no se entiende que aquí hay una mirada que tiene que crecer. Y efectivamente, la mirada de género permite evidenciar cosas que son bastante escandalosas, que es que efectivamente a las mujeres les cuesta muchísimo más hacer las cosas que a los hombres, ¿no? Tenemos muchísimas más dificultades porque hay una estructura que ha validado históricamente y ha normalizado la violencia como parte de un comportamiento o un patrón de comportamientos habituales. Por otro lado, el tema del género lo que nos ha permitido es investigar y decir, ¿será que todo es? A ver, ¿qué es genético? ¿Qué es biológico? ¿Qué? Claro, es verdad que hay diferencias entre hombres y mujeres, no es que somos iguales, somos distintos, pero cuando tú miras desde una perspectiva de género, la pregunta es, ¿y qué tan distintos somos? O sea, ¿qué te queda al final? Al final cada vez quedan menos cosas esenciales. Hay, por supuesto que hay, pero no es todo. El hecho de condicionar a una persona desde la infancia, pero no solo, ya también desde el embarazo. De hecho, ha habido estudios, ¿no?, de cómo, por ejemplo, se le habla al bebé niño, oh, tú campeón, vas a ser súper grande, y le hablan así, ¿no? Y si es una niña, oh, mi princesita, ¿no? Toda la estimulación temprana a un bebé, ¿no?, es distinta, ¿no?, de hombre o mujer, porque el género realmente condiciona. Acá tenemos un ejemplo, pero aquí tenemos otro ejemplo. Estos ejemplos todos los hemos visto, ¿no? Es imposible no pensar que esto no nos condiciona en la manera como entendemos la vida, la sociedad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasaría si lo hacemos al revés? ¿No? Hay muchas personas que lo están haciendo al revés, en el sentido de decir, vamos a cruzar esta frontera, vamos a ver qué pasa si lo hacemos distinto. El problema es que quienes lo hacen distinto también son sancionados por el sistema. Son sancionados porque no lo están haciendo normal, porque este niño es un afeminado, porque juega con muñecas, porque la niña no es suficientemente femenina, ¿no? Y entonces vienen sancionadas las personas, y entonces la pregunta es, ¿y no podríamos quizás, ¿no?, entrenar el pensamiento para generar nuevas representaciones sociales de qué es lo femenino y qué es lo masculino, por ejemplo? Ahora, no quiero hablar de género no binario para no abrir un tema nuevo, porque tengo solo 20 minutos y ya estoy en 10 minutos 24. Por lo tanto, ¿qué es lo masculino y qué es lo femenino? Y uno podría decir, ¿qué te provoca la foto 1, la 2, la 3 o la 4? Y podría ser que a alguien alguna de estas fotos le altera, ¿no? Podría decir, a mí esto no me gusta, ¿no? ¿Y por qué no te gusta? ¿Qué te pasa con esta foto? ¿No? Entonces allí podemos trabajar, pero si no nos damos cuenta de cuáles son nuestras representaciones sociales, no podemos trabajar, no lo podemos gestionar. ¿Por qué no podemos entender nuevas representaciones de lo masculino? Que de hecho ustedes como jóvenes ya están en otro momento distinto de mi generación, ¿no? Los hombres de hoy, ¿no?, sí quieren hacerse cargo de su paternidad y reclaman sus derechos de ser papá y acompañar a sus hijos. No es como antes, ¿no?
pero nuevas representaciones de lo masculino, pero por lo mismo, por el mismo problema de categoría de género, si un hombre pide permiso en su trabajo porque se tiene que ir a la casa porque tiene su hijo con fiebre, ¿sabes lo que le pasa? El jefe y los demás le miran, ¿y tu mujer? ¿No puede ella hacerse cargo? Incluso en países que uno podría decir un poquito más avanzados, entre comillas, porque a lo mejor las leyes de la conciliación ayudan, lo he visto en casos cercanos en el que se ha sancionado al hombre que pide permiso de irse al trabajo para cuidar a sus hijos cuando están enfermos. Es el sistema el que tiene que cambiar, ¿no? Pero partimos por las nuevas representaciones sociales y también de lo femenino. ¿Qué es lo femenino? ¿No? ¿Qué es lo femenino? Fíjate que incluso todo lo que hemos ganado para decir, bueno, las mujeres también pueden hacer carrera militar, pero desde una perspectiva de género yo podría preguntar, ¿ustedes creen que este uniforme militar es funcional? Estas son policías con tacones. Tú, si tienes que perseguir a alguien porque está escapando, porque acaba de robar un banco y vas con falda y tacón, o sea, dime por favor, ¿quién puede pensar que esto es funcional para un policía? ¿Quién? O sea, la perspectiva de género está tan desprestigiada porque desmantela cosas que son súper incómodas, que es el sistema patriarcal. Las chicas muestran las piernas. Esta ya es tremendamente escandaloso. Esto es Corea del Norte, ¿no? Esto es Rusia, esto es China, esto es Chile, ¿no? La cacería de brujas. ¿Cuántos de ustedes estudiaron en el colegio la cacería de brujas? Y les siguen llamando brujas. ¿Eran brujas? Sorry. ¿Eran brujas? ¿O eran mujeres quemadas porque tenían ideas propias, porque eran líderes? Y les dijeron brujas y nos las enseñaron como brujas hasta ayer, ¿no? Por lo tanto, ¿y cuántas mujeres? No se sabe bien a cuántas mataron, ¿no? ¿no? Entre el siglo XV y el XVIII, ojo, ¿eh? O sea que, ¿de qué estamos hablando? Ahora, con la situación de pandemia en España, ¿no? Se ha visto que un 25% de los hombres son quienes se han ocupado del cuidado de las personas dependientes. En cambio, el 75% son mujeres las que han asumido el cuidado de las personas en situación de pandemia. Las mujeres, el 93% de las mujeres son las que se toman la baja por temas de salud cuando los niños están enfermos, en contra del 7%. Y las tareas domésticas, el doble las mujeres que los hombres. Esto de la corresponsabilidad no está funcionando, esto no es equitativo. La perspectiva de género nos ayuda a entender estas cosas y a hablar. Y por supuesto que es incómodo. Perspectiva de género. ¿Ustedes creen que esto es súper cómodo? A ver, a mí me gustan los zapatos porque me acostumbré, porque los encuentro bonitos. ¿Pero por qué los encuentro bonitos? Digo, pero ¿cómo pudimos popularizar una moda que nos tortura y que nos hace pedazos las rodillas, la columna, ¿no? O sea, hemos generado un sistema en el que la mujer se acostumbró a sufrir porque toca, porque somos la mujer, ¿no? En cambio, los hombres siempre con su moda súper cómoda, sus zapatitos, ¿no? Comodísimo, ¿no? ¿En qué momento pudimos pensar que esto era bonito, por favor? ¿No? ¿En qué momento? O sea, que, claro, si tú vas mirando, la pregunta es, la perspectiva de género nos ayuda a hacernos preguntas, a hacernos nuevas preguntas. En vez de desprestigiar a las feministas, lo que tendríamos que hacer es conectar con empatía cognitiva y comprender qué hay en esta demanda, ¿no? Es decir, a ver, y que además, gracias al feminismo, las mujeres podemos hacer cosas como, por ejemplo, ahora que estamos hablando en público, ¿no? Entonces, ¿qué es lo sexy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo sexy? ¿Quién determina, no? Hay un estudio con adolescentes, me quedan 5 minutos, que las niñas, adolescentes, siguen prefiriendo a los hombres que son como machotes, así como más fuertes. Cuando viene el jovencito empático, que es buen amigo, que escucha, ese no me gusta, porque es como, ay, es como un osito, ay, me gusta, ay, como dirían aquí, qué mono, ¿no? Este no es el sexy. El empático no es prestigioso. Entonces el empático no tiene novia tan fácil como el otro, que sí va premiado, ¿no? Entonces al final, si nosotras mujeres no premiamos al empático, entonces ¿cómo va a cambiar este modelo? Dejemos que el bruto, maltratador, no encuentre nunca novia, ¿no? Pero encuentran primero que el empático. El empático además muchas veces se lo hace sufrir, porque es débil,
¿Por qué? Porque desde la mirada de género lo que se ha generado es que el hombre tiene que ser como este y la mujer tiene que ser de otro modo. 4 minutos. Entonces, ¿la empatía es propio de lo femenino? No, realmente no. Los estudios indican que la empatía puede ser entrenada en hombres y mujeres. Yo soy chilena y yo crecí con Condorito, encontrando que estos chistes eran normales. O sea, yo no voy a entrar ahora en Condorito, pero Condorito además es un pajarraco, es un cóndor, es feísimo. O sea, cero atractivo Condorito, ¿no? Y él podía tener, pero las mujeres son siempre, ¿no? Como ustedes las ven, voluminosas, etcétera, ¿no? Los chistes de Condorito no son solo chistes, son representaciones sociales de una manera de entender las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces la pregunta es, ¿no podríamos pensar, por lo menos sentarnos a pensar en estas categorías y decir, a ver, antes de enojarnos, a nivel político se está haciendo muy mal, porque al final los partidos creen que se está atacando la base de una sociedad y en vez de sentarnos a pensar, ¿no será que aquí tenemos que hablar de género, de mujer, de perspectiva de género, de feminismo, cultura patriarcal, de violencia machista, de roles de género? ¿Qué es la fraternidad? ¿Qué es la equidad? ¿El lenguaje inclusivo es una moda tonta? ¿O es, sí, pero por años diciendo buenos días a todos, porque había hombres y mujeres? Si son las mujeres, buenos días a todas. Si era todo mujeres y un hombre, se usaba el masculino. Por un hombre, ¿eh? 50 mujeres y un hombre, el masculino. Ahora puedes usar el femenino, pero le pides disculpas. Perdona, mira, voy a hablar en femenino aunque estás tú. A las mujeres nunca nos pidieron disculpas por hablar en masculino, ¿no? Ahí tú te das cuenta, la perspectiva de género te muestra cosas que tú pensabas que eran normal y a lo mejor, mira, a lo mejor de esto hay que hablar. Y ya con esto quiero decir una cosa, es que además la perspectiva de género no es suficiente. Se ha quedado chica, por eso apareció lo que se llama la interseccionalidad, que es un modelo súper interesante, lo digo así para que no tendré tiempo de explicarlo, porque hay distintas fuentes de opresión, que no son solo el género o la sexualidad también, sino también la raza, la clase, la nacionalidad, la religión, la edad, ¿no? La diversidad funcional, la salud mental. Es decir, una mujer negra no vive la misma discriminación que una mujer rica, blanca, o una mujer indígena no vive la misma discriminación que una mujer blanca de ciudad, digamos, ¿no? No es lo mismo. Hay discriminación por el hecho de ser mujer, pero hay una doble discriminación o más. Se llama interseccional porque cada fuente de identidad, porque son distintas fuentes de identidad que tú tienes, por ejemplo, la edad, una mujer de 50 que busca trabajo no tiene la misma oportunidad que una de 20, ¿no? Entonces, es como que cada una de tus fuentes de identidad se te cruzan y en el medio te aplastan. Y entonces es una doble, triple, ¿no? Entonces lo que cuenta la Catalina, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, la mujer por el hecho de ser mujer, la raza, la clase social, Latinoamérica ya sabemos lo que es. No es lo mismo una mujer de clase media que una de clase alta, que una persona que vive en situación de pobreza. Hay una doble, triple discriminación. En las personas que cruzan en patera, me queda un minuto, ¿no? Que mueran en el Mediterráneo, además de que ahí hay una discriminación social, además las mujeres son violadas. O sea, tú me estás diciendo que además, claro, es que ese es el tema, las mujeres tenemos múltiples fuentes de discriminación. Entonces, aquí yo tenía un ejercicio que no me da el tiempo de mostrarlo, que es súper interesante para que cada uno vea cuáles son sus fuentes de discriminación. Entonces, como me quedan 30 segundos, no lo puedo mostrar, pero si en las preguntas me dicen que sí, lo puedo explicar. Entonces, lo importante que es que cuando hablamos de género, quiero avanzar en la diapositiva, a ver, que hablemos de, sobre todo, entender que estamos hablando de bienestar. O sea, todo esto lo decimos no por moda, sino porque lo que queremos es poder vivir y convivir. Y ninguna identidad debe ser fuente de opresión o de discriminación. Ya son los 20 minutos, así que no puedo decir más. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante lo que nos has compartido, sobre todo nos hace reflexionar de todas estas convenciones sociales que teníamos como latinos, como mujeres también. Hay muchas chicas aquí participando, incluso como hombres, de qué tanto hemos sido influenciados por este sistema machista o reforzado
por muchos siglos de ideología, de pensamiento. Entonces quizás al final, si nos da un tiempo, puedo darle algo más de tiempo a cada uno para que terminen, hablen o digan algo de lo que expusieron los otros, ¿no? Entonces ahora le doy la palabra al doctor Roberto, que nos va a hablar sobre diversidad y género. Adelante. Gracias Carla, gracias a Catalina y a Pilar. La verdad es que es difícil hablar después de ustedes. Yo hice una experiencia interesante porque acompaño a un chico que tendrá unos 20 años y transita con una confusión con respecto a la orientación sexual. Y hoy hablamos y fue muy interesante porque por un lado decía que a lo mejor quería vivir una historia romántica con un chico, al mismo tiempo no quería vivir una historia erótica con un chico, que se sentía muy bien con las chicas y en algunas amistades encontraba también como una atracción hacia las chicas. Y después terminó diciéndome que también se sentía como llamado a vivir por la fraternidad universal y a salir de sí mismo. Entendíamos juntos, ya venimos charlando desde hace unos meses, cómo la identidad es un camino de integración y que podemos tener la dimensión erótica y la dimensión de la orientación sexual y el género al cual él pertenece, el sexo que tiene, la familia, etc. Hay un sinnúmero de dimensiones en la vida de una persona que se van integrando en búsqueda de identidad. No podemos hablar de una identidad como fija, sino más bien como un camino de integración de dimensiones entre las que la dimensión cultural y social, como Pilar y Catalina nos lo recordaban, son como también fundamentales. Ahora, yo desde dónde parto, ya que también los estuve atosigando y estresando con las píldoras bíblicas durante estos meses, partiría de la dimensión bíblica de la diferenciación sexual, que sobre todo la vamos a encontrar en el Génesis, ¿no? En los relatos de la creación. Y también porque la Biblia tiene fama de haber construido una sociedad patriarcal o una cultura patriarcal. Por lo tanto, vamos a ver en estos relatos que no hay nada que subraye el machismo, podríamos decir, o no hay nada que en estos relatos subraye la superioridad de un género sobre el otro. ¿Les parece de afrontar esta aventura? Yo no tengo imágenes, pero seguramente como el Génesis es un relato mítico lleno de imágenes hermosísimas, nos puede servir como recordarlo. En tanto les recuerdo, y ustedes ya lo saben, que son dos los relatos del Génesis que hablan de la creación. Y en el primero, que es el más estructurado, dice que Dios creó la humanidad según su modelo, según su forma de ser, a imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Primer elemento. Y después el segundo elemento da como una orden a estos hombres y mujeres de crecer y de multiplicarse. Crecer y multiplicarse. El relato segundo es más rico de imágenes y entonces también aquí Dios crea un Adán que representa como la humanidad y lo pone en un jardín para cuidar el jardín, para cuidar los árboles frutales, etc. Aquí nosotros tenemos
la imagen del cuidado de la naturaleza, es decir, de una misión. El hombre y la mujer tienen una misión. Y también Dios le dice de un árbol, el árbol del bien y del mal, que no conviene comer. Y aquí también podríamos pensar, cuando Pilar nos decía que ser hombres y mujeres tiene como más semejanzas que diferencias, aquí encontramos una gran semejanza. Ser hombres y mujeres significa una dependencia o una ser hijos, ser originados desde Dios. Es decir, ¿qué es lo que hace que un ser humano, sea hombre o mujer, sea igual al otro ser humano? Esta relación de dependencia con Dios, que lo expresa claramente la idea de un árbol en el centro del jardín del cual no conviene. Es como una ley, como un orden que Dios da al hombre. Pero aquí viene la parte más importante de este relato. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces Dios crea para esta humanidad los animales y le pide al hombre de dar un nombre a cada animal. Esto es fundamental, el lenguaje. Dios es palabra y el hombre y la mujer son hombres y mujeres porque dan el nombre a las cosas, porque dicen qué son las cosas. Es cuando Pilar termina su tema con una lista de palabras y nos llama a pensar en esas palabras y a comprender qué significa cada una de esas palabras, nos está recordando una función central por la cual nosotros somos hombres y mujeres, que nos comunicamos, que tenemos lenguaje, que hablamos, que nos comunicamos y que decimos a las cosas el nombre que tienen, que es como decir a las cosas la función, el símbolo que representan para nosotros. Una vez que el hombre dio el nombre a todas las cosas, la situación de soledad continuaba. El hombre era amigo de Dios. Cuando digo hombre en este momento es como una humanidad, que no es todavía ni hombre ni mujer. Es amigo de Dios, es amigo de los seres naturales, pero igual se siente solo y es necesario la ayuda adecuada. Esto para presentar el nacimiento de los sexos, la sexualidad, el hombre y la mujer. Una cultura machista podría pensar que la ayuda adecuada es la mujer y pensar en la mujer como una especie de servidumbre, ¿no? Como Condorito cuando se casa y dice, ahora te explico por qué me casé. Pero en realidad la palabra ayuda es muy fuerte en el Antiguo Testamento. Es Dios quien ayuda. O sea, ayudar es de la dignidad de Dios. Por lo tanto, una ayuda es algo como para que el hombre y la mujer dependan uno del otro. Y es una ayuda adecuada. La idea adecuada significa a la par, una ayuda frente a frente, de par a par. Ahora nace este sueño profundo que Dios da, es como si Dios fuera una especie de anestesista y mete a Adán en coma total, ¿no? Y le quita la costilla. Es un anestesista y también un cirujano. Pero ¿qué significa el sueño profundo y qué significa la costilla? El sueño profundo significa ese misterio que encontramos en todas nuestras relaciones, sobre todo en la relación hombre-mujer, pero la relación es un misterio. El hombre y la mujer no terminarán nunca de entenderla. A veces pasa que uno dice, pero no entiendo a mi mujer, no entiendo a mi marido. Bueno, esto es claro porque esa relación nació
en un sueño profundo, digamos, no en una racionalidad, sino en una, como diría el psicoanálisis, en un estado de inconsciente. Y la costilla significa el costado, significa la intimidad, es decir, el estar cuerpo a cuerpo, ¿no? Por lo tanto, cuando ahora sí el hombre y la mujer están frente a frente, se siente una gran exultación, la superación de la soledad original. El hombre grita, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso, y la llamaré. En realidad aquí el hebreo juega con una palabra que Adán es Ish y mujer, Eva, es Isha. Vuol dire Ish, Isha, vuol dire carne de mi carne, parte de mí, como dirían también los guaraníes, cuando quieren llamar a un amigo le dicen parte de mí. Y aquí otro elemento muy hermoso que dice que los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Y esto me parece que es un elemento fundamental también de la relación, la confianza. Pensemos en esa señora indígena de la que nos habló Catalina, que estaba desnuda. Catalina decía que era como la imagen de la ternura. Es esa ternura propia de la confianza, del que estoy indefenso, de que verdaderamente no te heriré, no te haré del mal, ¿no? Porque estoy desnudo de armas, desnudo de... no se avergonzaban el uno del otro. Otro elemento importante es el crecer y multiplicaos. A veces la Iglesia Católica relacionó la diferencia hombre-mujer y el matrimonio con solamente la procreación. En función de esta ley, crecer y multiplicaos. Pero yo les diría, en tanto la primera palabra es crecer, y crecer no significa tanto procrear. Crecer significa generar ambientes de bien común. Porque imagínense si el único objetivo de la pareja humana o de la relación humana fuera la procreación, ¿qué sentido tendría una pareja que no puede tener hijos por un problema de infertilidad? ¿O qué sentido tiene una persona que no se casó? En realidad todos podemos crecer y todos nos multiplicamos en aquellos que se multiplican. Pero crecer significa crear espacios de comunión. Y otro elemento que también Pilar y Catalina lo mencionaron es que el hombre y la mujer, o el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, cuando se nombran, cuando se dicen tú eres tal, están diciendo también ese ser único e irrepetible que cada uno es, el nombre. Por lo tanto, una cosa que ustedes han aprendido en esta escuela es que nosotros crecemos cuando nos ponemos delante del otro. Alguien decía, los filósofos dialógicos dicen, donde está el tú, existió el yo. Es decir, donde hay otro, yo puedo ser y puedo crecer. Mi identidad depende de ese encuentro con el otro. Esto es fundamental tanto en el hombre como en la mujer. Otros elementos que podemos pensar, digamos, sobre todo aquí en Europa se está trabajando mucho el tema de la moral, de la homosexualidad, en función también de algunos documentos como la Amoris Laetitia. Esto que hemos leído nos puede hacer pensar dos cosas. Es fundamental la pareja humana, la relación hombre-mujer. Pero no es la única diversidad que existe, y esto también lo decían Pilar y Catalina. Es decir,
un hombre con un hombre también hay una diversidad. Con una mujer hay una diversidad. Piensen en las diversidades, no solo culturales, pero también las diversidades físicas, psicológicas, espirituales que todos tenemos. O sea, un grupo de hombres también es un grupo de personas distintas. No existe solo la diversidad hombre-mujer, aunque sí es como fundamental, al menos como la cuenta la Biblia. Por otro lado, también las sociedades pueden producir un bien común, un espacio de crecimiento, aun si no son hombre y mujer. Esto hace que nos podamos abrir a situaciones o a la comprensión de algunas situaciones en las que quizás por una fuerte orientación homosexual, es posible pensar que una pareja homosexual de dos mujeres o de dos hombres puedan tener espacios de bien común y que puedan ser, por lo tanto, factores de crecimiento. Esto es muy importante, porque si no, nosotros estaríamos diciendo que la única diferencia que existe en la humanidad es la diferencia hombre-mujer, y es verdad que es fundamental, pero al mismo tiempo es verdad que cada uno de nosotros es único e irrepetible y por lo tanto nuestras relaciones son relaciones entre diversos. Yo me detendría aquí para también dejar más espacio a las preguntas, porque también me interesaría saber qué piensan los chicos y las chicas sobre esto que hemos dicho y escuchar algún feedback que nos permita comprender cómo seguir el diálogo. Gracias. Gracias, Roberto, por su intervención. Bueno, ahora recordarles a todos los chicos y chicas que están aquí por Zoom que pueden dejar sus preguntas en el chat que tenemos. Y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que nos enviaron ayer y hoy nos estuvieron enviando también algunas preguntas los chicos que ya los expertos vieron previamente, pero las voy a leer para que todos las conozcan. Las leo todas y después cada uno va a tener 10 minutos para contestar lo que crea oportuno. Entonces, la primera dice, viene desde Honduras. Si no nos define nuestra profesión o las circunstancias en las que vivimos o los traumas que hemos pasado, entonces, ¿qué nos define? Segunda pregunta, ¿cómo podemos saber si somos buenos en algo si no tenemos el reconocimiento o la aprobación de los demás? La tercera es una petición más bien, si pueden recomendar una táctica para evitar que la falta de aprobación de los demás disminuya la confianza en mis habilidades. La cuarta pregunta, ¿cómo se responde correctamente a la pregunta de quién soy cuando estás llena de prejuicios propios y de otras personas? Y la última, ¿cómo perdonar a las personas que no nos tratan como iguales y que se creen con el derecho de pisotearnos? Bueno, vamos a seguir el mismo orden, así que Catalina tiene 10 minutos. Gracias, gracias Carla. Yo primero quisiera decir algo en relación a lo que Roberto decía antes del nombrar, ¿no? De lo que dice la Biblia. Mira, cuando vos lo decías de eso me llamaba la atención porque yo decía antes que trabajo con autistas y tengo tantos autistas no verbales y no nombran. Y tengo tantos autistas que lo que nombran, la palabra que utilizan, no tiene el mismo significado de la palabra que utilizo yo. Y eso me parece extraordinario porque en el nombrar no hay un preconcepto, no hay una cosa que está definida como universal, sino que nos llaman justamente a un nombrar auténtico en el lugar con quien me encuentro.
Y que ese nombrar no quiere decir palabras, quiere decir poner al otro en una situación de saber que esta persona es importante y lo que dice es importante. En la primera pregunta, cuando hablaba de decir las cosas que nos definen, ¿no? Yo más bien le respondería más como personalmente. Miren, yo estoy trabajando ahora en lo sensoperceptual. Estoy haciendo una investigación sobre eso. Y cuando yo leía esta pregunta del reconocimiento, realmente yo he llegado a la conclusión de que el único reconocimiento que yo tengo es el mío. El momento en que yo espero algo de afuera, quiere decir que yo rompí con esa integralidad primero mía. Y lo digo así porque hay 3 dimensiones que hay que tomar en cuenta. La psíquica, la espiritual, la cognitiva, que nos va a llevar y la corporal. Cuando yo hablo de la corporal, estoy concluyendo ahora justamente este mes una investigación. En los casos que yo hice, tanto de autismo como no de autismo, me di cuenta que no conocemos nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo está cargado de mensajes, está cargado de traumas, está cargado de palabras preciosas, pero que nadie me hace la pregunta y me lleva al autoconocimiento. Yo tengo muchos más años que ustedes, sin duda alguna. Pero una de las cosas que en estos últimos años he entendido es que yo no puedo encontrar las cosas afuera porque se hacen espejo. Yo primero tengo que encontrar en mí misma, y cuando yo soy capaz de comprender que inclusive la idea que yo tengo es totalmente opuesta a todas las ideas de los demás, inclusive comprender que eso es así de distinto y no quiere decir que está mal o bien, sino que es distinto, me lleva a poder entrar en otra dimensión. No necesito que me reconozcan. Además, el reconocimiento se basa en pavadas, diría yo. ¿En qué? En el puesto que ocupo, que soy responsable de, que me pusieron acá. En realidad, lo único que estoy haciendo es lo que decía Pilar. Es una construcción cultural. Si yo hago lo que me piden, voy a llegar a ser jefe, voy a llegar a ser responsable. Pero en el fondo, ¿quién soy yo? Esta pregunta me lleva a una palabra que para mí ha sido vital, la humildad. A comprender que no soy Dios, a comprender que la respuesta está no en la aprobación del otro, sino en el autoconocimiento de mí misma, en la autovaloración de mí misma. El comprender que tengo kilos de más y esa soy yo y así me quiero. Y que no tengo que llevar a ser la flaca que todos esperan, porque esa soy yo. Entonces, cuando hablas de reconocimiento, yo creo que un título no te reconoce. Yo creo que el reconocimiento más grande es cuando vos comprendes quién eres. Acá dice, esperen, dice Nicelia. Ante todas las banderas o ideologías que se alzan y la exigencia de tomar partido, ¿cómo podemos elegir la libertad? Es que el momento en que vos eliges el autoconocimiento, llegaste a la libertad. Porque no tienes que esperar de nadie. Y no una cuestión de orgullo, ¿ah? Al contrario, una cuestión de humildad. Yo siempre agradezco en la vida todas las cosas que me han sucedido. Solamente tengo para agradecer, pero las que más agradezco son los errores. Porque a través del error yo pude conocer quién era. Y no decir, uy, qué mala persona buena. No, soy yo. Y cuando yo he llegado a comprender que soy yo, puedo comprender quién es el otro. Miren, y esto se pone en la vida diaria, cotidiana. Nosotros tenemos situaciones del trabajo en la vida y cada rato uno empieza a decir, hace algo en vista de una respuesta. Vuelvo al principio
reciprocidad andina. La reciprocidad andina me enseñó a que yo tenía que dar. Y ese dar no es un dar tonto, es un darme, en dejar fluir quien soy sin esperar. Entonces, si yo llamo, invito, hago esto, no espero que me retribuyan. Y ahí es cuando yo llegué a comprender la verdad, la libertad. Llegué a dejar los prejuicios hacia el otro que respondía o no respondía. Dejé de sufrir situaciones de incomprensión que yo pensaba que existían, porque soy yo quien me tengo que comprender, no tengo que esperar que el otro lo haga. El problema del otro. Miren, a mí me gusta mucho este concepto de Stein cuando ella habla de la empatía. Ella dice, en realidad, la empatía solamente es un acto cognitivo, de saber que al otro le está pasando algo. Si yo en realidad, porque yo en realidad no puedo sentir lo que el otro siente. Por eso para mí la clave de todo es la pregunta. Yo no puedo decir, yo ya sé lo que sientes. Y eso han sido los maestros, los autistas no verbales, son unos maestros. Porque yo no sé lo que vos sientes y así yo haga todo lo que sé de mi parte. Es mentira, no puedo ponerme en tu lugar. Y no tengo que hacerlo. Porque el momento que lo hago, no te respeto. Porque soy yo, Dios, que tengo las soluciones para vos. Soy yo la que sé lo que tienes que hacer o no hacer. Sí, no. Por eso les decía, a mí me gusta un ejemplo muy, muy lindo, estos 2 minutos que me quedan en la tercera pregunta que decían, una experiencia de Boris Cyrulnik que explica en su libro La maravilla del dolor. Boris Cyrulnik estuvo en los campos de concentración cuando era niño. Y vivían, obviamente, ellos decían, dormían con una sábana en medio del frío, que lo que significaba el invierno alemán o austriaco o polaco, dormían con eso y después él se empezó a dar cuenta que todos los niños, el momento más terrible del día era la noche cuando les hacía falta a sus padres, lloraban, su cuerpo gritaba del hambre, del frío y sobre eso eran violados. Por eso el Dunil, ¿qué hace? Empieza a generar en su cabeza un proceso resiliente, que después lo llamó, a soñar, a vivificar o presentificar, como llamaría Husserl, a presentificar una situación, y era la situación que él vivía en su casa con sus padres antes de ir a dormir, cuando le leían el cuento, cuando era el momento más lindo antes de dormir. Y dejó de bañarse. Al estar nunca de lavarse ni nada, me imagino el olor que habrá generado, no lo violaron. Y él después empieza a desarrollar su teoría de la resiliencia a partir de esta experiencia, y él dice, en realidad, yo tengo sano mi cuerpo. Y miren, y esto me hace recordar este ejemplo muchas veces en el autismo que me encanta. Ellos no miran a los ojos la mayoría, y todo el mundo se dice, hay que mirar a los ojos. Y ellos no miran porque hay tanta información que no logran decodificar, que la cosa más inteligente que pudieron hacer es evitar la mirada, realizar un procesamiento periférico. En cambio, como la cultura dice que tenemos que mirarnos a los ojos, y lo mismo sucede en la cultura indígena, no te miran a los ojos. Y muchos creen que es por sumisión. Los indígenas te dicen, no es por sumisión, lo que pasa es que si te miro a los ojos sé lo que estás pensando. Porque está la capacidad sensitiva cuando en realidad llegas a la libertad. Esa capacidad que trasciende los límites de lo tangible y que todos nosotros lo podemos experimentar. Miren, en la investigación que acabo de terminar, el 100% de la muestra que nosotros con la que trabajamos han hecho experiencias sensitivas de lo intangible. Y me encanta porque vos te das cuenta que eres finito, que no eres nada. Entonces, ¿el reconocimiento qué es? Si todos somos nada. El reconocimiento es aquel de quien vos sabes que eres
Y creo que ahí retomo lo que decía Roberto antes. Yo soy una apasionada del amor de Dios. Ahí está el punto. El resto, si quieren los otros seguir haciéndose historias, que se la hagan. Yo tendré que dar cuenta de lo que en mi corazón surge en cada momento como amor hacia el otro. Con eso concluiría. Hola, ya se pasaron los minutos rápido, muy rápido. Creo que al final podré darles otro pequeño tiempo para que sean, para que terminen y concluyan todas estas ideas que han dejado. Entonces ahora Pilar puede responder. Bueno, yo la verdad es que estoy súper, me parece fantástico todo lo que estoy escuchando. Antes de ir a las preguntas, quisiera brevemente decir alguna cosa que me provoca lo que has dicho, Roberto, ¿no? Si el libro más antiguo, bueno, no sé si es el Génesis el más antiguo, pero al menos el que está puesto en el primer capítulo porque habla del principio, digamos, pero digamos, si un libro tan antiguo, ¿no? Como es el Génesis, ya genera una base para construir sociedades horizontales, respetuosas, en la que nadie es superior al otro, en la que la ayuda es prestigiosa porque es una ayuda adecuada, de par a par, todo lo que has dicho, ¿no? ¿En qué momento hemos creado estructuras religiosas que no tienen nada que ver con esto? O sea, es impresionante. O sea, ¿de dónde sale todo esto que no sirve, digamos, ¿no? Esta es una pregunta, ¿no? Que, sobre todo porque yo dije, el Génesis, o sea, cuando empezaste, yo dije, iba a hablar del Génesis, precisamente el Génesis, que es el que yo dije, aquí yo no sé, bueno, yo no soy teóloga, entonces, pero te reconozco que me sorprendió un montón y yo me preguntaba con mayor fuerza esto, ¿en qué momento hemos validado la generación de estructuras religiosas, en particular la iglesia a la que yo pertenezco, digamos, una iglesia súper masculina, donde la mujer ha estado invisibilizada y diría más, ¿no? Pero digamos que no es, pero me sorprende, ¿no? Como a nivel del texto, ¿no? No seamos capaces de transferirlo en estructura, ni de hacernos las preguntas, ¿no? De decir. Y por otro lado, un poco lo que estaba diciendo también la Catalina, que me parecía súper impresionante, ¿no? En esta, bueno, también el nombrar las cosas, el nombrarlas y el poder que tiene nombrarlas, ¿no? Precisamente por eso hay palabras que son incómodas, porque se empiezan a nombrar realidades que a lo mejor no sabíamos qué queríamos nombrar, porque en el momento que la nombras, luego hay que hacerse cargo. Y en el caso de la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en un proyecto que es para prevenir la transfobia y la violencia en entornos sanitarios hacia personas transgénero. Digamos que de las personas transgénero lo que estamos viendo es que al menos el 50% han pensado en suicidarse y la autolesión es bastante habitual. Y uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que como sociedad hayamos generado un sistema tan perverso que una persona, ¿no? Por su identidad de género, no sienta una presión social tan fuerte que quiera acabar con su vida? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de construir una sociedad que respete la diversidad y que podamos vivir en comunidad desde una mirada amorosa del otro entre personas, no entre hombres y mujeres, entre personas, seres humanos, que cada uno pueda ser la mejor versión de sí mismo? ¿Por qué no puede ser posible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, rescatando un poco esto también con lo que decía la Catalina de la empatía, lo primero es cuando hablamos de los prejuicios, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber quién soy y cómo gestionar mis prejuicios? Parto de esta. Lo primero es la metacognición.
¿no? Que de alguna manera, lo dije un poquito antes, entrenar el pensamiento en pensar en nuestro pensamiento. O sea, ya que te des cuenta que tienes prejuicios es espectacular porque a veces las personas actúan y no saben que tienen prejuicios, pero los tienen. Y en el momento que yo no reconozco que lo tengo y te digo algo, a través de mi mirada te llega el cuchillo de mi prejuicio que hace muchísimo daño. Si yo en cambio sé que tengo este prejuicio y que me está costando gestionarlo porque es que lo tengo, el cerebro es así, se demora súper poco en generar expectativas del otro. O sea, uno ya le mira y le hace el escáner, ah, esta persona seguramente es de tal clase social, esta persona esto, ¿no? O sea, te han educado de una manera y tú miras al otro y le haces un escáner. Y puede ser que se te cuele un prejuicio, porque el pensamiento no es que lo podemos controlar y uno no tiene que sentirse mala persona a veces por decir, mira lo que estoy pensando. El problema es no pensar en lo que estamos pensando, ¿no? O sea, me doy cuenta que encuentro que ella no tiene nada que aportar porque es de esta clase social. Me doy cuenta que esta persona, ¿no? Le tengo como una niña que en un proyecto que hacíamos, ¿no? Ella de 9 añitos dijo, me di cuenta que yo le pegaba a mis compañeras porque tenía envidia porque ellas tenían papá y mamá. Es una niña de 9 años que es capaz de hacer este ejercicio de metacognición, que es muy potente. O sea, la envidia es una emoción tremenda cuando no nos damos cuenta. O sea, digo, mejor decirte a ti mismo que tienes envidia, porque si te dices a ti mismo que tienes envidia, lo puedes trabajar. Pero si ni siquiera soy consciente que tengo envidia, lo que hago es machacarte porque lo haces súper mal, te voy a perseguir, todo lo que tú hagas está mal, ¿no? Y el problema eres tú, cuando en realidad yo no me he hecho cargo que hay una emoción que es perturbadora. Entonces, si yo soy capaz de trabajarme, al menos decir, bueno, mira, yo al menos le voy a dar un nombre a esta emoción que estoy experimentando. ¿Qué es? ¿Es rabia? ¿Es envidia? ¿Es ira? ¿Es miedo? ¿Es angustia? ¿No? ¿Es ilusión? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Le doy un nombre. Con esto yo puedo, este ejercicio de metacognición que es permanente, yo puedo gestionar mi pensamiento y puedo identificar mis prejuicios y si lo identifico, puedo decir, a ver qué hay aquí. O sea, no voy a hablar tan rápido porque a lo mejor estoy siendo injusta con esta persona, porque no es que lo está haciendo mal o no es que a lo mejor es que tengo prejuicios. Después, cuando los otros tienen los prejuicios, yo también tengo que ser consciente de decir, me doy cuenta que tiene este prejuicio. Y entonces hay herramientas que podemos usar, ¿no? Por ejemplo, la comunicación en esto es importantísima, ¿no? Si a veces uno puede hablar de esto, si es que hay confianza y hay un clima, a veces incluso puede tener prejuicios de ti una persona a la que tú quieres, por ejemplo, tu mamá. A lo mejor tu mamá no cree que tú vas a ser capaz y tiene un prejuicio, pero uno debería poder hablar. Me doy cuenta que para ti es difícil creer y no te pido que cambies tu pensamiento, pero quiero que sepas que me doy cuenta, pero tranquila, sé que es así. En el momento que yo lo hablo y lo explicito, ¿no? Ella puede decir, no, pero claro, a lo mejor eso la hará pensar, aunque lo niegue. Pero el hecho de que yo lo he explicitado con serenidad, a mí me permite entender qué parte hay de esto es de mío y qué parte hay de ella, que es su trabajo, no el mío, ¿no? Y en ese sentido, la empatía cognitiva es súper importante porque es comprender por qué el otro piensa como piensa, que es lo que dijo la Catalina. O sea, la empatía, la más importante es la cognitiva, porque la emocional, llorar cuando el otro llora, no necesariamente, a veces la empatía cognitiva nos puede hacer sentir, la emocional nos puede hacer sentir súper desgraciados si la persona no tiene un equilibrio. La persona que es empática tiene que poder hacerte sentir que tu problema no es tan terrible, que te puede contener, no puede llorar más que tú, ¿no? O sea, no es solo llorar con el otro, es primero comprender por qué el otro piensa como piensa, interesarme, preguntar hasta entender, sobre todo si no estoy de acuerdo. No significa que si yo pregunto voy a estar de acuerdo, pero quiero entender. Y solo cuando entendí y comprendí de verdad, te digo por qué no estoy de acuerdo. Pero es que a veces respondemos que no estamos de acuerdo sin haber realmente preguntado, sin haber realmente entendido. Y entonces hay una cosa que uno tiene que revisar. ¿Cuántas veces nos escandalizamos al día? El escándalo tiene que ver con una mirada súper jerárquica de la vida. Yo me escandalizo cuando yo creo que tengo la verdad y cuando el otro es el que está mal. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿No?
Ojo con el escándalo. Entonces revisemos cuántas veces nos escandalizamos en la semana o al día, porque el escándalo ya nos indica que a lo mejor hay algo que no estamos trabajando del todo. No nos define, ¿qué define nuestra identidad? ¿No? Ni el trabajo, es que todo nos define. Lo que pasa es que la fuente de la identidad no es una sola cosa. Yo no, por ejemplo, mi identidad no es solo ser chilena, es mucho más. Y además, ¿qué es ser chilena? ¿Sabes? O sea, depende de dónde creciste, de qué región, de qué familia, la identidad familiar. Cada familia es un mundo. Mira, ustedes cuando tienen un novio o una novia, no solo te encuentras con una persona, te encuentras con una cultura, con una historia, ¿no? Y a veces uno va también, la identidad va evolucionando. Yo no soy la misma que era hace 10 años. Y entonces, en el fondo, ¿qué es lo que nos define? Bueno, nos definen muchas cosas. Y está bien que cada uno defina cuáles son las fuentes de su identidad. Y eso lo podemos hacer una lista, decir, a ver, ¿a mí qué me define? Mi religión, me define mi grupo político, me define el grupo deportivo, me define mi país, mi clase social, mi carrera, ¿no? ¿Qué me define? Me define, por ejemplo, el haber vivido una determinada catástrofe. Puede ser que todo eso configura lo que es mi identidad, pero todo eso se mezcla y va evolucionando y a veces tiene más peso o menos peso, depende también de la edad. Por ejemplo, cuando una persona de 80 años, su identidad a lo mejor está mucho más basada en una cosa y en la juventud en otra, también porque somos seres que vamos evolucionando. Ya tengo Disculpa, que Pilar, cerrar. pero Sí. ya se acabó el tiempo. Bueno, en mi cronómetro quedaban 2 segundos, pero Ah, bueno, bien, bien. bueno, ya si quieres No, no, concluye. no, ya está bien, bien. Roberto, entonces comienza Ok. tu tiempo. Sí, yo diría que, o sea, es una perspectiva que doy, es la actitud que tengo hacia esas cosas, es decir, puede definirme. Puede ser que yo trabajo como médico y otra persona trabaja como médico, o una persona trabaja como mecánico o como maestro. Ahora, ¿cómo están viviendo ese ser médico, ese ser maestro, ese ser mecánico? Porque no todos los mecánicos son iguales y no todos los maestros son iguales. A lo mejor estudiaron las mismas cosas y saben las mismas cosas y se formaron igual, pero después cada uno le pone digamos, la sal propia de su vida a eso que hace. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud que tengo hacia esa profesión que tengo? ¿Cuál es la actitud que tengo hacia ese pedazo de historia sufrida, traumática, que me hirió? ¿No? Puedo tener una actitud victimista, puedo tener una actitud de superación, puedo tener millones de actitudes. O sea, busquen la identidad en cómo están viviendo las cosas que le tocan vivir, o ser de Honduras, o ser cómo están viviendo ser mujer o cómo están viviendo ser hombres, cómo están viviendo la cosa que les toca vivir, puede darles pistas sobre, sobre la identidad, sobre esa pregunta que alguno dijo, ¿quién soy yo? Tan difícil de responder. Pienso que nos llevará toda la vida a responder esa pregunta. Es una pregunta que nos llevaremos también hasta el último minuto. Y también la forma en que moriremos hablará de nuestra identidad, digamos, ¿no? Hasta la forma funeraria, como nos enseñaba Catalina, puede estar diciendo algo de nosotros, ¿no? Otra cosa que se decía era el ser reconocidos o no ser reconocidos. Yo creo que es una necesidad básica ser reconocidos, porque en el fondo crecemos gracias a que alguien tiene confianza en nosotros, ¿no? Pero ciertamente no todo el mundo nos reconoce. Nosotros tenemos que empezar a distinguir cuando tenemos una relación de reciprocidad y de amor con alguien, que será una riqueza para descubrir quién soy yo y quién es el otro. Pero pueden ser, algunos hablan de relaciones tóxicas, ¿no? En las que el otro en realidad me manipula o me está llevando a la depresión o a la vergüenza. Tengo que empezar a distinguir
cuál es una relación de reciprocidad y cuál no. En la que no es de reciprocidad, uno se pregunta qué tiene que hacer. Puede ser que descubra que tiene que huir, o puede ser que descubra que tiene que luchar, o puede ser que descubra que le tiene que dar un palo por la cabeza al otro. No sé, pero seguramente en las relaciones en las que nos sentimos manipulados, también allí tendríamos que hacer algo, digamos, ¿no? Porque... Y con respecto a la pregunta de Nicelia, es interesante. Yo diría que la única forma de vencer las ideologías y de estar en libertad es reconocer que existe una verdad fuera de nosotros y fuera de lo que pensamos. Es esa palabra. Nosotros también damos nombre a las cosas a través de la palabra, que en el fondo no la originamos nosotros. Es una palabra, yo estoy hablando un idioma que alguien me pasó, ¿no? No es mío, pero al mismo tiempo mi ser Roberto es una palabra de Dios, en tanto soy originado por mis padres. Es decir, el que yo me pueda encontrar con personas que no creen tener toda la verdad, pero que creen que puede existir una verdad fuera de nosotros, y a través del diálogo podríamos descubrirla. Eso me parece una experiencia interesante. El poder hablar con personas que piensan distinto que nosotros, que hay una diversidad de pensamiento, pero que hay en común la idea de que esa humildad de que nos hablaba, que ninguno posee la verdad. Y por lo tanto encontrarme contigo me puede significar una linda experiencia de descubrir algo que está más allá de vos y que está más allá de mí. En ese sentido, libertad a verdad. Se puede ser libre en función de la búsqueda de un bien, o lo que decía Víctor Frankl, en función de la búsqueda de un sentido. Si yo creo que existe un sentido que estoy buscando y que con otro lo puedo encontrar más fácilmente a través del diálogo, a través del caminar juntos. Y bueno, eso es una experiencia fuerte. O sea, no hagan solo experiencias de ser manipulados, no reconocidos, etc. Y yo creo que en un mundo como este tendrán muchas. Pero también traten de hacer experiencias de reciprocidad, de amor recíproco, de caminar juntos buscando un bien, una verdad que seguramente nos supera. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Tengo una pregunta específica, ya que tenemos un tiempo y terminamos un poco antes. Nos pregunta Carlos Solís de México y va para Catalina y Pilar. Nos dice, los problemas que identifican discriminación y violencia de género son síntomas de un sistema económico, el capitalismo, en este caso, en decadencia. Y también dice, el marxismo como crítica a la economía, ¿qué piensan de él? Bueno, siéntanse libres, ¿cuál de las dos quiere empezar? Pilar, empieza ya que empecé yo antes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Solo súper breve, es que se me olvidó decir algo que era importante de las preguntas anteriores, es que había una pregunta que tenía que ver con las personas que nos pisotean, ¿no? Entonces, que va de la mano un poco con lo que le voy a decir a Carlos, era Carlos que hizo la pregunta, ¿no? ¿Me decías? Sí. El maltrato y la violencia deben ser erradicados, ¿no? Y entonces no podemos aceptar relaciones donde somos maltratados como que si fueran normales. Si por lo que sea no podemos salir de este espacio en el que nos están maltratando, porque dependemos económicamente, por ejemplo, tenemos que buscar las vías para poder respirar. Y en ese sentido, rescatando lo que dijo Roberto, el apoyo social es súper importante. O sea, si por lo que sea ustedes están en un espacio en el que las personas no les están valorando, no se sienten reconocidos, no saben que son tan buenos porque todo el mundo les dice que no valen en el contexto en el que ustedes están,
hay que generar espacios comunitarios sanos en los que poder vivir esta reciprocidad que decía Roberto, es decir, buscar espacios donde poder respirar oxígeno para poder entender, ¿no?, cuáles son nuestras habilidades, personas que crean en nosotros, donde nos valoren como alguien igual, para poder hacer esta experiencia. Lo mismo en relaciones de pareja. En una relación de pareja no hay que quedarse si es una relación de maltrato, ¿no? Entonces, como esto vale también para la pareja, vale para los amigos, vale para la familia. O sea que, ojo ahí, el tema es muy largo y ahí entraríamos, pero me quedó esta cosa y quería decirlo. Y entonces, en ese sentido, si esto pasa por el capitalismo en decadencia, a ver, yo no sabría decir si esto es por el capitalismo, pero sí creo que el capitalismo es totalmente coherente con una estructura patriarcal, injusta, discriminatoria, y que el capitalismo se nutre y crece y se alimenta de una cultura basada en la discriminación y en la invisibilización de la minoría, porque gana el que agarra todo, y el que agarra más, y el que agarra más rápido, y el que es distinto y es diverso queda totalmente fuera del sistema. Entonces, tanto en lo científico como en lo económico, como en lo social, en todo, ¿no? O sea, uno podría decir, ay, es que con esta pandemia hay gente que se está enriqueciendo y entonces, es que entonces por eso esta pandemia es un invento, por ejemplo. Ojo, con las reflexiones así. El problema es que precisamente porque el capitalismo es un sistema perverso, precisamente favorece que haya personas que en situación de vulnerabilidad social se enriquecen y aprovechan y explotan porque saben por dónde pueden explotar, porque está basado en esta diferencia. Entonces, en ese sentido, ¿es la violencia machista y la discriminación resultado del capitalismo? Yo diría que no. Yo diría que es mucho más antiguo que el capitalismo. Si miramos la historia de la humanidad, antes del capitalismo ya teníamos una cultura patriarcal y ya teníamos una serie de cosas, o sea que, pero el capitalismo ha permitido, o sea, ha bebido, digamos, de esta estructura, diría yo. Y en el sentido del marxismo, que qué es lo que yo opino, a ver, yo creo que todos los pensamientos tienen una fuente de luz, ¿no? Porque alguien encontró que había una buena idea. Lo que pasa es que depende de cómo lo vivas, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo algunos amigos que son marxistas y yo creo que la pregunta es, ¿qué es el marxismo y cómo lo viven? Y después la pregunta es, ¿me vas a hablar de un país, ¿no? ¿O me vas a hablar de personas, ¿no? Entonces, claro, en el fondo de ideas, de opiniones de marxismo, yo no creo que pueda opinar si estoy o no de acuerdo. Yo no soy personalmente marxista, digamos, ¿no? No lo soy. Pero lo que yo sí creo es que lo que no podemos permitir es que haya ningún sistema que cuestione ni mínimamente que todas las personas tienen el mismo valor, que las personas no pueden tomar decisiones, que las personas no pueden construir desde la diversidad. Y ese es el valor, la diversidad. Y en ese sentido, quien interpreta el marxismo como una igualdad achatada, efectivamente yo no puedo estar de acuerdo con algo que es así, pero yo tengo una relación con algunos amigos que son marxistas y creo que como cristiana me entiendo mejor con algunos marxistas que con algunos católicos. Por lo tanto, no sé si con esto respondo a la pregunta. Sí, Sí, yo creo diría, que estoy Catalina totalmente, claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pilar. Yo solamente tomaría un elemento. Cuando nosotros hablamos de las crisis ideológicas, en realidad todas están en crisis. Y me parece muy bien que estén en crisis porque creo que es el momento en que la humanidad está tomando seriamente su responsabilidad y libertad en el pensamiento. Ya no son las ideologías que nos llevaban a todos a ciertos caminos. Ahora nosotros decimos, a ver, ¿qué es lo que yo creo? En cuanto a los sistemas económicos, yo parto de la epistemología crítica. Nosotros vamos a tener tres niveles. El nivel general, que es el macro, de los sistemas mega grandes que llevan a la pobreza de todo el género humano. En este sistema macro nosotros podemos, por ejemplo, ver, hace poco veía un documental de la muerte de los delfines, que se matan delfines en Asia
para decir que son ellos, se les está matando porque son ellos los que están terminando con los cardúmenes de peces. Es decir, crean sistemas donde nosotros vamos a culpar a un sistema macro que está regido por pocos, por un 1% de la sociedad, en busca del poder. A partir de eso vamos a tener el sistema meso, el medio, digamos, que son los modos de vida. Los accesos que nosotros vamos a tener en los modos de vida, acceso a la educación, acceso a la salud, que todos estos accesos, hay mucha gente que dice, pero todos tenemos las mismas posibilidades. No es verdad. No todos tenemos las mismas posibilidades. Y el tercero, que es el micro, son los estilos de vida. Pero el estilo de vida está subsumido por un estilo macro. Es decir, a mí me llevan a pensar en ciertas cosas. A mí me llevan a decir que la situación de la pandemia, o sea, lo que hemos vivido aquí en Ecuador, por ejemplo, que se iba otra vez a cerrar, pero dependía de quién ganaba las elecciones, como ganó la derecha, entonces no se cerró otra vez la ciudad. O sea, no podemos ser incautos en pensar que los sistemas económicos no están trabajando para manejar los sistemas de pensamiento que llevan al nivel de la persona. ¿Sí? Ahora, si yo parto de este criterio y parto también desde la corriente marxista, que es el que en realidad es más especialista de la epidemiología crítica, si yo parto de esa, digo, no, es que todo es para todos. Ahora, lo cual digo, sí, es para todos, sin duda alguna, pero ¿quién es el que construye? Otra vez, es más o menos como la imagen que a veces he escuchado de la pirámide. Hay que dar vuelta a la pirámide. No, porque la pirámide sea así o sea así, es pirámide. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar como un sistema relacional, y ahí vuelvo al mundo andino, donde no hay tiempo y espacio, porque es todo una interacción. No hay principio y fin, porque en realidad la muerte y la vida es toda una cosa. Sí, entonces, visualizándole desde esa perspectiva, yo digo, sí hay creados sistemas en que nos están llevando a una construcción, a un miedo al diferente muy grande. Miren, y no es solamente ingenuidad, empiezan ustedes saben cómo, y hay publicaciones y todo, cómo se generan las guerras. Estamos mal económicamente, a ver, ¿a qué país podemos empezar? Venezuela, que tiene petróleo, listo, vamos, empezamos con las películas sobre todo lo que están haciendo en Venezuela, empezamos todas las películas sobre lo que hacen a las mujeres musulmanas, entonces empecemos con Siria. Entonces, los sistemas sí nos crean modos de ver y modos de acceder a todos estos procesos. Y creo que ahí está lo que decían antes Pilar y Roberto, la importancia de la pregunta. Yo más que la pregunta, como decía Pilar, de lo metacognitivo, yo me hago la pregunta, yo digo, es necesaria la pregunta y no ser pasivos. Yo creo que también en eso, y con todo respeto, digo, la religión nos enseñó a, esto es voluntad de Dios y bueno, ya está. No, yo creo que tenemos que ser activos y para ser activos tenemos que ser críticos, lo que no significa ser criticones. El crítico es aquel que pone la pregunta, pero cuando pone la pregunta no es porque sabe la respuesta, sino que la pone porque es la comunidad la que debe llevar a esto. Entonces, es importante lo que decían ahora con esta pregunta, porque no tenemos que ser ingenuos de que sí existe esto y que sí nos manipulan con el pensamiento. Y somos nosotros los que tendremos que salir fuertemente a decir, la diversidad existe y es una belleza. Y yo tengo que ser libre de inclusive, y les digo por experiencia personal, muchas veces el poder decir o disentir sobre algo trae consecuencias brutales. Pero personalmente no tengo miedo, porque yo no quiero ser parte de este sistema corrupto de poder.
porque la ambición no es de dinero, la ambición es de poder. Entonces yo sí creo que estas corrientes han aportado en muchas cosas, pero tenemos que ser muy críticos, porque también el capitalismo ha aportado en muchas también cosas positivas. Entonces no tenemos que endemoniar a lo de afuera, tenemos que ir desde el metro cuadrado y decir, a ver, ¿yo cómo me comprometo con eso? Porque, por eso les digo, una cosa es ser críticos y otra criticar. El criticón es aquel que nunca, siempre tiene preguntas, pero no está haciendo nada. El crítico es aquel que pone la pregunta, pero se tira al vacío, cueste lo que cueste, para poder construir una sociedad nueva. Y solamente una cosita del lenguaje inclusivo, no es un lenguaje inclusivo como solamente para decir, para que todos estén contentos, es porque tengo la conciencia que todos y todas somos diferentes y esa es la belleza de la humanidad. Gracias, Catalina. No sé si vieron todos en el chat, pero Marcela preguntó por qué es importante el lenguaje inclusivo. Entonces, creo que Pilar habló sobre eso anteriormente. Igual si Roberto quiere apuntar algo que no ha hablado todavía, entonces podrían responder alguno de los dos. Yo creo que es importante la inclusividad, digamos, que nosotros tengamos como sentido de frente a la diversidad la integración. O sea, nosotros nos podemos preguntar qué hacer con la diversidad o cómo integrar la diversidad. O sea, es decir, cómo ser amor en la diversidad, cómo ser unidad en la diversidad. Por lo tanto, el lenguaje, que es siempre expresión del ser de la persona, no es el ser más profundo, pero es lo que manifiesta el ser de la persona, tendría que manifestar este deseo de integración y por lo tanto, como decía Catalina recién, lo digo porque tú me interesas, porque comprendo que la diversidad es una riqueza y por lo tanto lo digo, porque decir, expresar, usar el lenguaje es una forma de cómo decir, hacer realidad. Es decir, vuelvo al Génesis, Dios dijo se haga la luz y la luz se hizo. O sea, el hablar, al menos en Dios, es lo mismo que la realidad. O sea, hablar y realidad. Nosotros no es tan así, tan claramente así, pero ciertamente que hacemos realidad lo que decimos. Eso lo demuestran los estudios psicológicos. Por lo tanto, si nuestro lenguaje es inclusivo y demuestra este deseo de incluir, deseo de integrar, deseo de hacer una casa común, de que todos estén bien, de que todos estén dentro de esta casa común, entonces, bienvenido el lenguaje que represente eso. Yo solo agregar, yo sé que el lenguaje inclusivo nos pone en aprietos porque hace todo mucho más largo, ¿no? Pero es que el lenguaje inclusivo es muchas cosas, ¿no? Es lo que dice Roberto, ¿no? Que tiene que ver, que eso es lo más profundo, es el lenguaje crea realidades, ¿no? Nosotros nombramos el mundo, ¿no? Nombramos la cosa y la cosa existe, ¿no? Si no la nombramos, no existe porque no podemos hablar de ella. En el momento que el médico te da un diagnóstico y te dice lo que tienes, lo tienes. Antes, la cosa que no tiene nombre no sabes qué es, ¿no? En el momento que lo tienes, puedes gestionarlo, puedes hacerte un tratamiento. Si no tienes el nombre, entonces, claro, conquistar el pensamiento es también conquistar el lenguaje. Y en ese sentido hemos ganado el todos, todas, ¿no? Y también todes. Y yo en eso lo estoy aprendiendo ahora también, con el proyecto en el que estoy, porque efectivamente hay personas que no se identifican ni con el femenino ni con el masculino. Entonces no se trata de ahora de eliminar el femenino, ya habíamos conquistado el femenino, entonces no es que ahora, estimades todes, ¿y las mujeres qué? O sea, ahora de nuevo estamos fuera, ¿no? Bueno, yo puedo, no siempre, pero en la medida de lo posible, integrar, ¿no? Integrar a las personas que son parte de mi comunidad. Y que con este gesto, así como cuando tú eres de una cultura y alguien te habla en tu lengua, en una escuela, por ejemplo, había una mamá japonesa que era la única, y todos los niños
Y entonces se hizo un saludo en idioma y se puso el saludo en japonés, porque era el aniversario del colegio. La mamá estaba súper emocionada porque su hija iba a escuchar el saludo en japonés en el patio de su escuela. O sea, lo que significa cuando nos hablan en nuestra lengua es súper importante, ¿no? Que te reconocen que tú estás, que tú eres. Y después también revisar, por ejemplo, las ofensas en femenino. O sea, hay palabras, por ejemplo, que se usan para ofender, pero que son en femenino. Por ejemplo, en Chile se dice, ¿no? Cuando un hombre tiene solo hijas mujeres, que es chancletero, ¿no? La chancleta, ¿qué es? ¿No? La chancleta es un zapato, ¿no? Que no sirve para nada, que tú vas ahí por la casa arrastrando como, ¿no? Como zapatos de casa, ¿no? Revisar las palabras que tenemos para nombrar el mundo, para invisibilizar lo femenino, y las palabras con la discapacidad, por ejemplo, hemos ganado muchísimo, ¿no? Bueno, se habla sobre todo de diversidad funcional, ¿no? Pero que por ejemplo, la Catalina lo sabe, con la palabra autismo se ha usado mucho la palabra autismo para decir, ay, ya, no seas autista, no te pongas autista, ¿no? Como usando, ¿no? El autismo como casi para decir, ¿no? Con connotaciones que tienen que ver con temas negativos y no positivos. Tenemos que revisar el lenguaje, porque si nosotros no somos capaces de cuestionar eso, luego eso no estructura el pensamiento que sea respetuoso a la diversidad. Entonces, solo alguien, por ejemplo, que sabe lo que significa tener un familiar que tiene alguna situación que le pone en situación de vulnerabilidad porque está en minoría, ¿no? Bueno, las etnias indígenas, ¿no? Y entonces en ese sentido uno tiene que, cuando no sabe cómo hablar de algo con alguien, le puedes preguntar, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Con qué pronombre quieres que me refiera a ti? ¿No? Si tuviéramos dudas, porque tampoco lo sabemos todo, sobre todo si el otro es muy distinto y tú no sabes cómo decirle, porque no sabes, depende de la situación, uno puede preguntar, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que es sorda y dice, oye, ¿será que la palabra sorda ahora es mala? ¿Será que ya no la puedo decir? Bueno, entonces tú le puedes preguntar, mira, esta palabra, a ti, bueno, si se dice que eres una persona sorda, tú esto lo vives mal o no se puede hablar, o sea, uno puede, si tiene confianza, uno puede negociar el lenguaje para que el otro diga, no, cuando hables de mí, me lo dices así y yo lo voy a entender, ¿no? No sé si, Catalina, ¿estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, totalmente, totalmente, porque yo pienso sí, pero siempre me hace ruido esto de las palabras, porque es fundamental. Yo he visto también en los estudiantes, por ejemplo, cómo cambia cuando vos los respetas porque sienten que son acogidos. Y vuelvo a la pregunta que decían antes, en este de sentirse valorados. Creo que también a través de las palabras podemos hacerlo. Pero además no hay una regla, ¿eh? O sea, quiero decir que cada uno la encuentra, o sea, tú con el otro, o sea, te pones de acuerdo también, no es que de ahora en adelante todos dicen así, es que cada cultura es distinta, en cada idioma, además como en castellano es esto, pero en el castellano de México, castellano de Chile, después en España, en alemán es distinto, en italiano, o sea, que también tenemos que ser flexibles y decir, bueno, en realidad lo que cuenta es esta comunidad. Entonces, el lenguaje también lo construimos juntos, porque el lenguaje es parte de la identidad también. El cómo hablamos es parte de nuestra identidad. Pilar, en el chat tenemos unas intervenciones. Nos dice Eric, uno puede incluir a todas las personas sin decir todes, diciendo todas las personas. Me parece que es lo suficiente inclusivo. Digo, si alguien usa todes, con todos, excluyendo la vocal por una X, está en su derecho y lo puede hacer, pero no es necesario imponerlo a otras personas. Y después No, Marcela, digo que ay, sí, perdón. es la mejor opción. O sea, es la más económica lingüísticamente también. O sea que sí. Después Marcela también nos dice que si podrían hablar un poco de la generación de cristal, que cree que está un poco relacionado con esto. Quien Mira, quiera. la generación cristal es prácticamente ya al inicio del 2000, finales del 1990 hasta el 2000, un poquito más, tal vez
Yo en esto soy un poco escéptica porque se dice que generalmente la generación cristal, lo llaman cristal justamente por las hipersensibilidades y todas estas situaciones. Yo soy escéptica además porque les digo esto de la hipersensibilidad, yo como estoy estudiando eso me estoy dando cuenta que los cambios perceptivos y sensoperceptivos también están permeados por todo lo que es la contaminación y los cambios que ha producido en cada uno de los seres humanos desde una parte y desde la otra, la autoconcepción como delicados. Yo no podría hablar demasiado porque yo no acuerdo mucho con estos criterios de lo que se ponen a veces con esto de las generaciones. Y además me parece como otra vez volver a la generalización de que todos los que nacieron así son de esta época. Yo puedo decir, yo nací en una generación donde nosotros todavía queríamos al Che Guevara, queridos cubanos, y donde nosotros luchamos por la revolución, pero tengo colegas que nunca se metieron en esa. En cambio, yo todavía, como me verán, soy apasionada de la revolución, no de las armas, pero sí de la revolución. Entonces, creo que no podemos nosotros generalizar absolutamente nada. Por eso, lo único que podría decir a través de esto, de la generación cristal, sería eso. Digamos, ¿alguien más quiere decir algo de Roberto, Pilar? Estoy muy de acuerdo con Catalina, digamos, nosotros tenemos que aprender a pensar y las simplificaciones y las generalizaciones es como una especie de evitar pensar, digamos. Me tomo este módulo, esta categoría y hablo desde la categoría, digamos, o categorizo el otro o me categorizo a mí. Digamos, todos los días tenemos que pensar la situación del metro cuadrado, no sé quién lo decía, y ponernos de frente a una situación en la que tenemos que integrar lo que sentimos, lo que vivimos, también con aquellos que son nuestros ideales y a partir de allí tomar decisiones, ¿no? Y todas las categorizaciones, en el fondo, son como especie de mecanismos de defensa para evitar que sin duda es un esfuerzo, tomar una decisión, tratar de integrar lo que siento, lo que pienso, mis ideales en esta situación, con esta persona, y comprender qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, es de alguna manera vivir en un esfuerzo, pero es bellísimo porque estamos viviendo como personas humanas, como hombres y mujeres que están integrándose, ¿no? Y bueno, yo sí, de acuerdo. Además que todas estas definiciones no son definiciones científicas, en el sentido que no es que se hizo un muestreo en toda la humanidad, ¿sabes? Toda la gente nacida entre tal año y tal año contestaron una encuesta y entonces sabemos que tienen estos puntos en común. Eso no se hizo. En realidad son distribuciones que se hacen seguramente con políticas de mercado, de marketing, también tiene mucho de comunicación estratégica, ¿no? Que necesitan determinar un público objetivo para saber cómo le vendo más a estos que lo otro. Entonces hay una especie de generalización que es súper pragmática, pero que en realidad no obedece en realidad a criterios que son muy, muy, muy sistemáticos. Y por otro lado, que bueno, hay influencias que se llaman normativas de la historia. Por ejemplo, hay cosas que marcan a una generación completa. Por ejemplo, ahora, ¿no? Esta pandemia, pero no es lo mismo a ustedes con la edad que tienen, como por ejemplo los bebés que nacieron y que han vivido en este confinamiento. Yo sí me doy cuenta, por ejemplo, que hay bebés que ahora tienen un año, que son como los bebés de la pandemia, ¿no? Que tienen otra manera de relacionarse con los abuelos porque es que el tema interpersonal, o sea, ellos crecieron con la pantalla más que sus hermanitos, por ejemplo, ¿no? Seguramente esto es una influencia normativa histórica que les tocará. Hay cosas de este tipo que sí, pero no todo. Entonces, en ese sentido, la generalización, bueno, sirve como para reírse un poco, si uno quiere mirar y leer y a lo mejor alguna cosa así. Pero ojo, porque en las culturas hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, los berrinches de la adolescencia no son automáticamente en todas las culturas. Hay culturas que no tienen adolescencia, prácticamente pasan de la niñez a la adultez. Y este escándalo de la búsqueda de sí mismo no existe, ¿no? Entonces hay que
si nos damos cuenta, la cultura determina tantas cosas que este tipo de... Además, imagínate en países donde, por ejemplo, ni siquiera todavía hay internet, ¿no? Por ejemplo, en África, ¿cómo es la generación cristal en África? ¿No? Entonces, en ese sentido, hay que relativizar un poquito, diría yo también. Muchas gracias. Yo creo que ya podríamos ir cerrando para mantenernos en el tiempo, porque también para Roberto y Pilar es un poco tarde. Hay que agradecerles el esfuerzo del horario que tienen. Y a Catalina agradecerle porque sabemos que estaba muy ocupada en estos días y hizo así un tiempo para charlar con nosotros. A todos en general por esta presentación, que al final, más que una conferencia, ha sido un conversatorio personalizado, donde nos han dejado mucho de quiénes son ustedes y su visión del mundo para ayudarnos también a los que estamos comenzando un poco esta reflexión crítica de lo que tenemos a nuestro alrededor desde las distintas situaciones. Entonces, a los chicos que enviaron las preguntas que están por el chat, los que las enviaron antes, también agradecer su colaboración en la dinámica. A los que están conectados en Zoom, a los que están conectados por YouTube y a todos en general por su atención y por brindarnos su tiempo. Si alguien más quiere decir algo. Bueno, entonces yo creo que podríamos despedirnos ya. Fue un placer estar aquí con ustedes esta tarde y seguir en comunicación, y si pueden dejarnos también quizás los power para el padre tenerlos y poder seguir reflexionando. Bueno, Claro que sí. muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por este espacio realmente. Y la próxima esperamos que sea sin pantalla. Ojalá, sí. Muchas gracias. Gracias a Catalina y Pilar, Carla. Gracias a cada una y a cada uno. Un abrazo a todas, todos. Chao. Chao. Chao, chao.